Buenos días, estamos reunidos aquí con el profesor Gianni Lozano, desde el Grupo de Desarrollo Humano. Entonces, profe, por favor, ¿nos podría contar un poco lo que usted hace? Bueno, yo soy profesor aquí en la universidad, llevo más o menos dando clase de 2 años y medio y digamos, comparto mi tiempo entre la cátedra y la investigación. Entonces, yo trabajo con el Centro Nacional de Memoria Histórica en ejercicios de reconstrucción de la memoria que hemos tenido en el conflicto armado. Específicamente yo trabajo con reconstrucción de memoria en asesinatos selectivos, violencia sexual y reclutamiento de menores. Paralelo a esto, pues, digamos, la gran mayoría de mi ejercicio profesional lo he tenido como consultor independiente. He trabajado entonces con el Departamento para la Prosperidad Social, trabajo con el Departamento Nacional de Planeación y con una organización de cooperación internacional que es la Organización de Estados Iberoamericanos. Okay. Entonces vamos a seguir con las preguntas que le voy a hacer a usted. Entonces la primera es, para usted, ¿qué característica tiene un buen líder? Bueno, pues a mí la verdad me parece que lo principal que debe tener un líder es un rol de administración. Debe tener algunas habilidades en la administración, pero administración de talentos. Entonces, administración en cuanto al desarrollo interpersonal con las personas, tratar de conocer a las personas que trabajan con él y buscar la forma en la cual puede potencializar y tratar de exponer lo más que pueda las habilidades que tienen cada una de las personas. Entonces, digamos que para mí el líder que en verdad puede llegar a ser exitoso es una persona que trata de conocer, trata de mantener una relación directa con las personas con las cuales trabaja. La segunda pregunta es, para usted, ¿qué característica tiene un mal líder? Bueno, en cuanto a los malos líderes, me parece que hay algo demasiado grave, sobre todo en cuanto al mercado laboral, y es el afán de los resultados. Entonces, a mí me parece que el liderazgo no debería depender de la consecución de resultados, porque eso puede obstaculizar demasiado el cumplimiento de las tareas. Entonces, muchos líderes, y de hecho la gran mayoría de líderes que uno puede llegar a conocer, están enfocados en cómo expandir la consecución de sus logros y tratar de medir todo el trabajo, no solamente el trabajo de ellos, sino el trabajo de las personas con las cuales trabajan, a través de algunos indicadores. Entonces, que si no se cumplen esas metas, pues simplemente no se puede llegar a trabajar o a cumplir los objetivos que se vayan a trazar desde la empresa. Entonces, a mí sí me parece que un mal concepto de líder sería un líder que trata de medir todo a través de algunos principios econométricos, y un buen líder es el que trate de desarrollar y trate de tener un desarrollo exponencial de las habilidades personales de cada uno. Bueno, profe, la siguiente pregunta que le voy a hacer es, ¿recuerda el líder que haya tenido? Mencione 2 experiencias más positivas que haya tenido con este y explique su respuesta. ¿Por qué fueron tan positivas con este líder? Bueno, el mejor líder, digamos que fue una persona que en verdad trató de hacer lo que yo les estaba diciendo, de las características que debe tener un buen líder, y era mantener una relación directa con nosotros, con las personas que trabajábamos con él. ¿Sí? Entonces lo que él hacía era, digamos, no establecer algunas líneas de relación netamente jerárquicas, sino que lo que trataba de mirar era la persona más allá del cumplimiento, más allá de las funciones laborales que tenía. ¿Sí? Entonces, como experiencias significativas, pues me acuerdo una vez en un viaje al municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar, que básicamente teníamos que hacer unos ejercicios de perdón con algunos actores del conflicto, específicamente pues desmovilizados del ELN. Y ahí lo que él nos decía era que más allá de tratar de buscar cumplir el trabajo de reconstrucción, o sea, el objetivo como tal del trabajo, apartáramos un momento de ese objetivo y nos metiéramos nosotros dentro, no solamente de hacer ejercicios de empatía con la persona a la cual estábamos trabajando,
sino también tratar de simplemente reconocernos, primero reconocernos a nosotros mismos, saber qué podíamos dar de nosotros y así pues poder sacar adelante el trabajo. Ese digamos que fue uno de los ejercicios que más me marcó, porque era cómo desde lo que yo soy puedo ayudar al trabajo y no cómo el trabajo puede llegar a condicionar lo que yo soy o lo que yo estoy haciendo. Y el segundo momento fue con mi jefe, el jefe que tengo en este momento. Digamos que uno de los trabajos más difíciles ha sido la reconstrucción de las memorias del conflicto, que pues igual estamos hablando de un conflicto de más de 50 años, entonces estamos hablando de todos los hechos que pasaron desde el 64 hasta ahorita, pero hasta que se tienen sistematizados desde la década de los 80, pero pues es igual un trabajo pesado. Entonces uno de los grandes consejos que él nos daba era precisamente que en cualquier trabajo, ¿sí?, nosotros no podíamos identificar a las personas que son el objetivo, a las personas con las cuales nosotros debemos trabajar, en este caso con víctimas, no las debemos identificar como simplemente personas que condicionan nuestro trabajo, sino que son en cierta forma tampoco una visión de clientela, pero sí una visión en la cual yo debo tratar de mostrar un interés sobre lo que son esas personas, y que sin esas personas, que si no fueran esas personas, para cualquier campo, no solamente para trabajos que tengan que ver con un campo de trabajo más humanista ni nada, sino para cualquier trabajo, yo tengo que pensar que si no estuviera esa persona, que si esa persona no tuviera una conversación o una relación directamente conmigo, pues no podríamos siquiera crear la base fundamental, que es la base laboral con la cual a mí me están contratando. La siguiente pregunta es lo opuesto a la anterior. Recuerdo el peor líder que haya tenido y mencione 2 experiencias negativas y por qué fueron tan negativas esas experiencias. Esa sí está complicada, bueno, malos líderes uno encuentra, desafortunadamente, y en la experiencia que yo he tenido, es más común encontrar a malos líderes que a buenos líderes. Y a alguien puntual no, pero pues escenarios sí puedo recordar, digamos que en un trabajo que tuve sobre una evaluación de políticas educativas en el municipio, en el departamento de Córdoba, teníamos que crear una herramienta. Entonces teníamos que entrevistar a profesores del departamento, mirar si cumplían, si no cumplían con los objetivos y con el plan de estudios que planteaba la Secretaría de Educación Departamental. Y en el desarrollo de esa herramienta me acuerdo que mi jefe en ese momento lo que nos decía era que tratáramos de crear en cierta forma preguntas, por decirlo, corchadoras, ¿sí? Entonces muchas veces se piensa desde diferentes esferas de trabajo que entre más uno le pueda complicar el desarrollo a la otra persona, mejor puede quedar uno, ¿sí? Entonces, entre más mal yo pueda hacer ver a la otra persona, pues puedo mostrar resultados, y muchas veces dentro de la competencia laboral es más importante mostrar resultados negativos de otra persona o tratar de buscar que otra persona tenga resultados negativos, que enfocarse en verdad en la consecución de resultados positivos desde lo que yo soy y desde el trabajo que yo estoy teniendo. Entonces digamos que ese tipo de liderazgo sí es muy dañino, porque simplemente el liderazgo y toda la energía se está concentrando en tener una competencia directa con otras personas, que al final y al cabo pues no es sano, porque todos vamos a estar trabajando dentro de la misma empresa. Ese sería uno. Y otro es, digamos, pues mi trabajo es demasiado social, pues uno debe tener muchísimo respeto hacia las víctimas, que igual, como en todo trabajo, ellos son nuestros clientes, por decirlo así. Entonces me acuerdo mucho un líder, un jefe que yo tuve, que tuvimos un trabajo de campo en unos municipios de Bolívar, en el norte de Cartagena, y esa persona ponía demasiadas barreras con nuestro público objetivo, entonces con la población de esos lugares. Entonces a mí me parece que una de las cosas
más graves que pueda hacer un líder es eliminar esas relaciones interpersonales, no solamente con sus trabajadores, sino con la población objetivo. Igual, la base de cualquier trabajo, uno puede tener un trabajo de sistematización, uno puede tener un trabajo netamente econométrico, lo que sea, pero la base de cualquier trabajo siempre va a ser mantener unas buenas relaciones interpersonales, y eso yo no lo podría entrar a negar en ningún momento. Bueno, pues para la quinta pregunta, profe, les gustaría también que recordara estos buenos y malos líderes, y como con base a esto responderme a cuál ha sido el rol que ellos han tenido en la comunicación y en el manejo de conflictos. Y si me puede dar 2 ejemplos específicos. Sí, que me preguntó cuál es el rol, la importancia. Bueno, digamos que en cuanto a la comunicación, sí, y eso, digamos, eso ustedes, es demasiado claro, sobre todo en la materia o en la carrera que ustedes están. Sí. Y es básicamente que las relaciones de comunicación entre las empresas o en relaciones laborales siempre va muy de la mano con la forma en la que está diseñado cualquier organigrama. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta cuál es la naturaleza, cuál es la cultura de las organizaciones, y esa cultura de las organizaciones, quiera lo uno o no, pues va a condicionar un poco esas relaciones de comunicación o esas relaciones interpersonales que vayamos a tener. Sí. En cuanto a ejercicios negativos, digamos, a mí me parece muy respeto, pues, digamos, las organizaciones o las empresas que funcionan desde esa visión, pero en cuanto a un diseño organizacional netamente jerárquico, me parece que eso afecta y torpedea demasiado las relaciones entre las personas. Entonces, empresas o organizaciones o lo que sea, donde las relaciones sean tan formales, donde los puestos de trabajo sean tan diferenciados, pues van a torpedear demasiado la comunicación, y eso también va a afectar, digamos, esto lo estoy hablando en términos generales, afecta las relaciones entre las mismas personas y entre los sujetos laborales. Entonces, por ejemplo, uno ve que en la gran mayoría de las empresas hay siempre una barrera y hay una frontera social y comunicacional grandísima entre los jefes y las secretarias. Entonces se limitan solamente al cumplimiento de los labores, pero no trato de irme más allá, porque igual el mismo esquema de la organización me está condicionando que no debo tener una relación más allá. Y otro problema en cuanto a la comunicación, pues sería, a ver, a mí sí me parece que en los ambientes laborales o en un ambiente de liderazgo, lo más importante es conocer a las personas con las cuales yo trabajo. ¿Sí? Entonces, si yo sé quién es usted, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades, puedo muchísimas veces tratar no de enfocarme en sus problemas y sus dificultades, pero sí ayudar a que esos problemas y sus dificultades se puedan llegar a mejorar o puedan llegar a tener una satisfacción plena. ¿Sí? Entonces muchas veces muchos líderes, como no conocen las necesidades o los problemas que tienen las personas, pues les van a pedir cosas que para esa persona dentro de su ser van a ser imposibles de cumplir. En cambio, si yo trato de conocer, de mantener una relación directa, una relación comunicacional directa con usted, pues simplemente podría llegar a saber cuáles son sus límites, y poco a poco le voy a poner fronteras que usted va a tener que llegar, ¿sí? Pero que no vayan a ser fronteras imposibles, y que poco a poco le vayan a ayudar a superar, digamos, los problemas que usted vaya a tener en cuanto a su desarrollo laboral y personal. Okay. De pronto tiene 2 ejemplos específicos de esto. Sí. Bueno, la primera experiencia laboral que yo tuve fue aquí en la universidad. Yo trabajaba en el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencia Política, y yo tenía un problema grandísimo para comunicarme en público. En verdad no, me daba muchísimo miedo, me bloqueaba y no era tan fácil para mí comunicarme en público. Me acuerdo que mi jefe de ese momento, se acercó, me trató de conocer, trató de mirar qué podía o qué problemas tenía yo para llegar a tener, que me pudieran llegar a generar esos inconvenientes, y precisamente hizo eso.
Entonces me fue delegando responsabilidades que en un comienzo pues obviamente iban en contra de lo que yo quería, mis miedos me atacaban y mucho, pero esas responsabilidades que él me fue sufriendo paulatinamente pues fueron haciendo que de a poquitos yo fuera perdiendo el temor a realizar unas tareas en específico. Entonces, vamos que sí es bastante claro conocer y mantener un diálogo directo con las personas. Y otro ejemplo, ¿cómo? El malo. Un ejemplo malo de comunicación, bueno, yo había llegado recientemente a trabajar con una agencia de cooperación internacional. Estaba recién llegado, no conocía mucho la empresa, no conocía pues, las cosas que ellos tenían que hacer, los objetivos que se tenían que cumplir, y ellos se habían propuesto unas metas en un corto plazo, porque digamos que en las agencias de cooperación internacional y las ONGs pues trabajan mucho con recursos de financiación del Estado. Entonces, para poder justificar esos gastos, pues tienen que mostrar algunos productos. Y eso es lo malo, si yo me enfoco muchísimo en los productos, pues voy a hacer que mis empleados cumplan ese producto como sea. Y eso me lo hicieron a mí, entonces no hubo una relación, no hubo una comunicación directa, ni siquiera se tomaron el tiempo de hablar conmigo y decirme qué era lo que tenía que hacer. Y me mandaron a un municipio en el Magdalena a cumplir con unas entrevistas y a cumplir con un trabajo que yo no sabía qué era. Entonces digamos que esa ha sido la peor experiencia porque salió demasiado mal. Entonces me tocó llegar allá, tratar de comunicarme con gente, nunca me había hablado con nadie de la comunidad. Y pues las entrevistas y los trabajos que yo hice pues me cerraron las puertas porque nunca hubo una comunicación previa, ni entre mi jefe y yo, ni entre las personas de la comunidad conmigo mismo. Entonces digamos que eso generó un problema bastante grande. Y ellos, por ejemplo, tampoco sabían desde la empresa, o sea, esa agencia no les comunicó que iba a ir una persona con la cual ellos nunca habían tenido relación. Entonces digamos que dañaron las expectativas del trabajo. Bueno, la siguiente pregunta es parecida a esta anterior, pero ahora específicamente es como cuál ha sido el rol de estos líderes, como que el que han tenido como desarrolladores de las personas, como formadores y como formadores de nuevos líderes. Listo. Entonces también un ejemplo bueno y un ejemplo malo. Bueno, a mí, en cuanto al rol, voy a divagar un poquito. De eso sí. En cuanto al rol, no sé, yo sí tengo una creencia fundamental y es que nosotros somos lo que somos gracias a la relación con diferentes personas. ¿Sí? Entonces, yo soy, mi primer momento de ser es gracias a la relación que tengo con mi familia. Mi segundo momento va a ser gracias a la relación que tengo con el estudio, entonces colegio y universidad. Y mi tercer momento va a ser con el trabajo. ¿Sí? Entonces, digamos que si uno lo va a coger desde el trabajo, se tiene que generar una cultura y una conciencia de que el trabajo tiene que aportar a la construcción de lo que nosotros ya somos. Y esa es una crítica que se le puede hacer al mercado laboral. De hecho, en el mercado laboral siempre se piensa que uno debe llegar ya hecho, ya construido. ¿Vale? Le piden a uno un montón de requisitos y es porque parten del hecho de que uno ya es lo que ellos necesitan que uno sea. Y no tratan de mirar la forma en la que ellos pueden aportar a la construcción de lo que yo soy y cómo ese nuevo ser, ese nuevo yo, puede llegar a encajar perfectamente en la cultura de la empresa o de la organización. Bueno, eso de entrada. Sí. Y la otra es que se me olvidó el otro pedazo de la pregunta. Tranquilo. ¿Y el manejo de qué? Y formadores de nuevos líderes. Bueno, entonces experiencias positivas, experiencias negativas de formadores. Sí, un ejemplo. Bueno, la experiencia más positiva de formaciones de líderes la viví aquí en la universidad. Cuando estábamos en el periodo de negociaciones entre el gobierno y las FARC, la universidad le apostó a un proyecto que fue bonito, ¿sí? Se llamaba Averianos Alabanzas. Ya no me acuerdo, eso pasó como 3, 4 años. Y lo que hacía era, la universidad, dentro de su papel y dentro de su rol educativo, convocaba a algunos estudiantes de unos colegios y los traíamos acá y tratábamos de formarlos
en algunos conocimientos prácticos de la realidad del país. ¿Sí? Entonces digamos que no pertenece al campo laboral porque fue un trabajo que nosotros hacíamos con los jóvenes, pero digamos que desde el trabajo que nosotros llevábamos, pues simplemente lo que hacíamos era que más que cualquier cosa, un líder o una persona que vive en sociedad, porque pues, digamos cualquiera puede llegar a ser un líder, tiene que ser consciente y reconocer los problemas y la contextualización de cualquier cosa. Puede ser de las personas, puede ser del país, puede ser de la historia, puede ser incluso hasta de la economía. Sí, pero un líder tiene que en verdad partir de un precepto y una concepción de conocimiento. Esa sería la parte positiva, que era lo que le decíamos a esos estudiantes. Eran niños de séptimo, octavo, noveno. Y era simplemente, si usted quiere ser líder, pues simplemente un líder tiene unas actitudes interpersonales, ¿sí? Pero también tiene que tener una preocupación por conocer. Y experiencias negativas, fue con pobladores en el Caribe, con habitantes del Caribe que tenían posiciones de liderazgo. Nosotros trabajábamos con ellos trabajamos con los miembros de las asambleas, de las juntas de acción, de las asambleas comunitarias. No, de las juntas de acción comunal, sí, porque las asambleas es otra cosa. De las juntas de acción comunal, entonces hablábamos con el presidente, con el tesorero, con el representante legal. Ellos se suponía que eran los líderes de ese municipio, ¿sí? Pero ahí se lograban evidenciar diferentes problemas de liderazgo, ¿no? Y uno de los grandes vacíos que hay en el liderazgo es que muchas veces el líder puede llegar a verse confrontado con su posición, y si uno no puede llegar a manejar esa confrontación de la posición, puede llegar muchísimas veces a desviar las responsabilidades que nosotros tenemos. Entonces, el problema de un líder o el problema del liderazgo para mí va en la forma en la que yo desvío el interés que yo debo buscar de la empresa y de mis personas o las personas que trabajan conmigo, ¿sí? Cuando yo lo desvío y lo trato de concentrar todo en la forma en la que yo pueda maximizar mis beneficios y mis intereses personales. Entonces digamos que ese ejercicio fue bastante apático porque logramos ver cómo los miembros o los líderes de esas comunidades en verdad desafortunadamente vendieron muchas seguridades y beneficios enteros de la comunidad para poder expandir unos beneficios económicos particulares de ellos. Gracias. Listo, profe. Y ya por último, otra vez teniendo en cuenta los buenos y los malos líderes, ¿cuál ha sido el rol que ellos han tenido como desarrolladores de equipos de trabajo? 2 ejemplos y pues ya ahí. Bueno, en cuanto... Yo me acuerdo, bueno, una persona con la que trabajé aquí en la facultad siempre me decía que uno debería pensar en los equipos de trabajo no como lo plantea la etimología de la palabra, ¿sí? O sea, cuando uno dice equipo es que lo componen diferentes personas, ¿sí? Sino un equipo de trabajo es tratar de pensarnos, y va a sonar un poco idealista o utópico, sino que un equipo es una persona, o sea, tratar de ser todos nosotros y tratar de ser todos nosotros una sola persona, ¿sí? Entonces, en cuanto al papel que debe tener un líder en cuanto a la construcción de equipos de trabajo es incentivar, ¿sí? Otra vez lo que nosotros somos, pero también nuestras emotividades, nuestros intereses y nuestros objetivos, porque pueda que todos estemos tratando de buscar un objetivo de la empresa, ese objetivo ya está escrito y nos lo están dando, ¿vale? Pero si yo estoy en esa empresa o si cada una de las personas del equipo de trabajo está o se mete en ese trabajo como tal, pues también trata de buscar un beneficio personal, ¿sí? Digamos que no hay que alejar tampoco la esfera laboral de la esfera personal. Entonces o sea, una de las cosas que yo me acuerdo es que esa persona nos decía, primero busquemos y miremos que un equipo es uno, pues tratemos de ser todos una persona. Y como todos buscamos el mismo objetivo dentro de la empresa, el mismo objetivo laboral, a pesar de que tengamos diferentes objetivos personales, pues tratemos siempre de enfocarnos cómo lo que yo soy, cómo la consecución de ese objetivo personal puede llegar a alimentar y enriquecer el objetivo de la empresa. Y una mala experiencia en cuanto a equipos de trabajo, pues
También la tuve acá en la universidad. Esa sí fue una muy mala experiencia y era competencia, digamos. El manejo de los equipos de trabajo, desafortunadamente uno piensa que todos deben partir de unos principios de igualdad. Todos pertenecemos al mismo equipo, todos vamos a tener el mismo valor y el mismo peso en el equipo, uno pensaría, ¿sí? Pero pues informalmente no es así. Formalmente pueda que parezca, sí, dentro del contrato, lo que sea, va a decir todos van a tratar de jalar por el mismo lado, pero desafortunadamente no es así y hay muchos líderes que en vez de incentivar que haya unión en los grupos de trabajo, incentivan es que haya competencias. ¿Sí? Entonces que muchas personas tratan de jalar por su propio lado y ese líder entonces, en vez de decir como, hey, bueno, bien por hacer este trabajo, pero ¿por qué no tuviste en cuenta a las demás personas de tu equipo? Pues muchas veces el líder también cae en el error de decir como, hey, esta es la única persona que trabaja y esta es la única persona que me sirve. Y eso va a dañar de entrada el núcleo del grupo porque se van a crear demasiados celos y competencias entre las piezas.